concerned is he about impeachment if the Dems take the majority? Well, we've already seen this movie. They've already tried it twice. I'm certain they would try it again. President Trump won't be on the ticket in the 2026 midterms, so GOP leaders are discussing ways to turn out the MAGA faithful. One way to do that, talk up the prospects that Trump could be impeached for a record third time if Democrats take back the House, even though Democratic leaders are so far wary of doing so. My new reporting this morning with my colleague Sarah Ferris details how Trump and GOP leaders are plotting their midterm strategy. Algunos movimientos institucionales no llaman la atención por su novedad, sino por su claro desvío con respecto al curso que solía ser predecible. El 28 de diciembre, una serie de decisiones legislativas y judiciales tomadas en Washington, D.C., rompieron con el patrón de enfrentamientos anteriores entre los poderes. Ese mismo día, se presentaron formalmente 7 artículos de acusación en el Congreso, mientras que, paralelamente, las declaraciones públicas de los jueces federales dejaron claro que el incumplimiento de las órdenes judiciales podría dar lugar a la detención inmediata. Lo que se perfila en este momento concreto de la coyuntura política estadounidense no es solo una intensificación del conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Se trata de una superposición institucional que desafía la lógica de contención mutua establecida por la Constitución. La convergencia temporal de 2 mecanismos formales de rendición de cuentas, el proceso de destitución y la amenaza directa de medidas coercitivas por parte del Poder Judicial, compone un escenario que no tiene precedentes funcionales exactos en la historia reciente del país. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El sentido de la escalada radica en la forma en que los límites de la autoridad presidencial se desplazaron simultáneamente en 2 direcciones distintas, mediante la acusación parlamentaria formal y la advertencia judicial práctica. Aunque desde la década de 1970 se han propuesto iniciativas de destitución en varias ocasiones, la formalización de 7 artículos simultáneos con un contenido jurídico articulado y una amplia fundamentación institucional sugiere un cambio cualitativo en la forma en que el Congreso está reaccionando ante la conducta de la presidencia. La mayoría de los intentos anteriores se limitaron a 1 o 2 acusaciones centrales, a menudo centradas en episodios únicos o decisiones controvertidas. Esta vez, el alcance se amplió deliberadamente. Los artículos abarcan desde la obstrucción de la justicia hasta el uso indebido del poder bélico, pasando por la violación de la primera enmienda y la creación no autorizada de estructuras administrativas. Lo que se debate ya no es la legalidad aislada de una acción presidencial específica, sino la naturaleza de la relación entre la presidencia y los frenos institucionales previstos en el marco constitucional. La simultaneidad de los artículos implica un diagnóstico sistémico, en el que la suma de las conductas se interpreta como un riesgo para la continuidad de las garantías republicanas. Cada alegación se conecta con la siguiente, formando una red de interdependencias jurídicas que desplaza el eje del debate de la esfera político-partidaria al ámbito de la integridad estructural del gobierno. Al otro lado de esta ecuación, la postura adoptada por los magistrados federales también se aleja de los patrones anteriores. El debate público sobre la posibilidad de encarcelamiento por desacato, que involucra directamente a la figura de un presidente, señala una disposición inédita del Poder Judicial para afirmar su autonomía coercitiva. Ya no se trata de advertencias protocolarias o manifestaciones veladas durante las audiencias. Lo que se observa es la formulación explícita de una línea de acción basada en prerrogativas constitucionales que autorizan la aplicación de medidas inmediatas, incluida la privación de libertad, en respuesta al incumplimiento de decisiones judiciales.
La relevancia institucional de este movimiento radica en el hecho de que la ejecución de órdenes mediante sanciones coercitivas, como el encarcelamiento, no depende de la deliberación parlamentaria ni de la autorización del Departamento de Justicia. Se basa en la propia autoridad funcional de los jueces de primera instancia, lo que altera profundamente el equilibrio de poder entre los poderes del Estado. El Ejecutivo, al adoptar una actitud de resistencia, ya no se enfrenta únicamente a largos procesos de responsabilidad política. Ahora se enfrenta a dispositivos legales que operan con una temporalidad distinta, un ritmo propio y consecuencias directas. Este escenario, en el que los mecanismos de destitución y sanción judicial se acercan de forma inédita, presenta una compresión institucional singular. La presidencia no solo está siendo cuestionada por sus efectos sobre el sistema político, se enfrenta a mecanismos formales que desafían su propia capacidad para mantenerse aislada de los efectos prácticos de sus decisiones. La simultaneidad entre el avance de los artículos de destitución y la intensificación de la vigilancia judicial crea una tensión en dos frentes. Al mismo tiempo que se discute la posible pérdida de legitimidad política mediante la destitución formal, también se perfila la pérdida de inmunidad funcional ante la aplicación directa de órdenes judiciales. Esta confluencia sugiere una reorganización del espacio de contención institucional, en el que la temporalidad política y la temporalidad jurídica caminan en paralelo, pero hacia un punto de inflexión compartido. Ante este tipo de movimiento, se hace aún más importante seguir con especial atención los desarrollos institucionales. El registro continuo y profundo de estos episodios ayuda a comprender lo que está en juego, no solo en el plano de las decisiones puntuales, sino en la estructura de sustentación de la propia democracia representativa. Es en este contexto que los fundamentos jurídicos presentes en cada artículo de destitución comienzan a revelar no solo acusaciones puntuales, sino interpretaciones amplias sobre los límites constitucionales de la presidencia. La obstrucción de la justicia, por ejemplo, se ha tratado históricamente como un indicador crítico de violación institucional. No exige la plena demostración de las infracciones subyacentes, sino la demostración de que hubo un intento deliberado. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. El jefe de Estado adquiere un peso estructural. La presunción constitucional es que el sistema debe funcionar sin interferencias, sobre todo en lo que respecta a la supervisión del propio Ejecutivo. Así, la acusación de obstrucción se desvincula de las disputas políticas inmediatas y entra en la esfera de la viabilidad funcional del Estado de Derecho. Lo que está en juego en este caso es la capacidad del sistema para mantener su integridad incluso ante presiones procedentes de sus más altas instancias. A partir de este punto, la convergencia entre los artículos se hace más evidente. La acusación de violación del poder del Congreso sobre el gasto público, el llamado poder de la bolsa, amplía el debate institucional. La Constitución delega exclusivamente a la Cámara y al Senado la autoridad para autorizar gastos, deliberar sobre el presupuesto y controlar la liberación de recursos. Cualquier acción unilateral de la presidencia en este ámbito constituye no solo una disputa política, sino una fractura en los mecanismos de representación. El principio en juego es que el control del presupuesto es, por definición, una función colectiva, sujeta al escrutinio público y a la deliberación plural. La denuncia de que se han redirigido recursos sin autorización formal constituye, por lo tanto, una ruptura de esta lógica de equilibrio. El precedente creado por este tipo de movimiento trasciende el episodio específico, ya que autoriza futuros desvíos bajo la justificación de necesidad o conveniencia. En este sentido, el riesgo no radica solo en la irregularidad del acto,
sino en la erosión 6 de un weeks límite ago, funcional I que ha stood sostenido la beneath the- separación entre el Ejecutivo y el Legislativo durante más de 2 siglos. Esta convergencia ayuda a comprender también por qué el uso ampliado de los poderes de guerra y comercio internacional se incluye en el conjunto de acusaciones. La legislación estadounidense y la tradición constitucional reservan al Congreso la autoridad para declarar la guerra, aprobar intervenciones y regular las relaciones comerciales con el exterior. La centralización de estas decisiones en el gabinete presidencial representa una inversión de las garantías creadas para evitar acciones unilaterales en ámbitos de alto impacto. Cuando la gestión de aranceles, sanciones o movimientos militares se lleva a cabo sin autorización expresa, el sistema entra en un estado de tensión permanente. La cadena de mando se acorta, los mecanismos de rendición de cuentas se vuelven menos eficaces y se amplía el margen para las decisiones motivadas por cálculos políticos. Los artículos de destitución sostienen que este tipo de conducta no solo rompe la previsibilidad institucional, sino que crea un modelo de gobernanza paralelo en el que las instituciones representativas pierden su función deliberativa y pasan a operar bajo autorización tácita o retroactiva. Dentro de este modelo cobra centralidad la acusación de violación de la primera enmienda. Aunque a menudo se trata como un tema de libertad individual, la protección de la expresión, la prensa y la crítica institucional cumple una función colectiva en el funcionamiento del sistema. El argumento presentado en los artículos es que el uso de la maquinaria pública para coaccionar, tomar represalias o intimidar a opositores, periodistas o agentes públicos viola directamente este principio. El riesgo señalado no radica solo en la supresión de opiniones divergentes, sino en la consolidación de una cultura de disuasión institucional. Cuando la crítica se convierte en objeto de vigilancia y el ejercicio de las funciones institucionales pasa a depender de la alineación política con el Ejecutivo, se crea un entorno en el que la autonomía funcional de las instituciones pierde densidad. Los efectos se propagan lentamente, afectando al Poder Judicial, a las agencias reguladoras, al servicio civil y, en última instancia, a la opinión pública. La gravedad de esta transición se hace aún más visible en la acusación relacionada con la creación de estructuras administrativas fuera de los marcos legales establecidos. La Constitución establece que solo el Congreso puede crear cargos federales permanentes, definir atribuciones y autorizar los presupuestos correspondientes. Al instituir funciones y designar poderes sin el debido respaldo legislativo, la presidencia, según los artículos, se extralimita en competencias que le están explícitamente vedadas. Esta práctica implica un cambio en la naturaleza de la autoridad ejecutiva. Deja de ejercerse bajo la vigilancia institucional del poder legislativo y pasa a operar a través de circuitos de decisión no supervisados. El resultado es la formación de núcleos de poder desvinculados de la lógica de la rendición de cuentas pública, capaces de influir en decisiones administrativas, jurídicas e incluso políticas sin pasar por procesos de nombramiento, audiencia pública o control presupuestario. Este tipo de arreglo altera la arquitectura del poder federal y desplaza el debate sobre la gobernanza a una dimensión menos visible y menos regulada. A lo largo de este conjunto de acusaciones surge un concepto organizador implícito, la concentración funcional de la autoridad. Aunque las acusaciones son diversas en cuanto a su contenido, obstrucción, presupuesto, guerra, discurso, estructura, el punto de convergencia radica en la forma en que el poder se ha desplazado progresivamente de los órganos colegiados al interior del gabinete presidencial. El término utilizado en los artículos, tiranía, no se refiere a un juicio moral, sino a una tipificación constitucional.
Aparece en la doctrina jurídica estadounidense para designar el uso recurrente y sistemático de prerrogativas institucionales con el objetivo de consolidar la autoridad personal en detrimento de los frenos legales. Esta caracterización, al incluirse formalmente en el texto del juicio político, sugiere que el Congreso no solo está enumerando transgresiones, sino describiendo una lógica de actuación. La secuencia de episodios mencionados se interpreta como expresión de una única matriz decisoria, cuyo objetivo sería minimizar las resistencias, silenciar los controles y preservar la posición presidencial por encima de los mecanismos de rendición de cuentas institucionales. Este movimiento de convergencia institucional también afecta la forma en que el sistema responde. La introducción simultánea de 7 artículos obliga a diferentes instancias del poder legislativo a actuar de manera más coordinada, lo que limita la posibilidad de que el proceso se vea frenado por disputas internas, cálculos partidistas o estrategias de postergación. La tramitación acelerada de resoluciones privilegiadas, la obligatoriedad de la deliberación nominal y el riesgo político asociado al voto público sobre acusaciones tan amplias crean un ambiente de gran tensión. Los diputados y senadores se ven presionados a posicionarse en tiempo real ante una agenda que ya ha superado la etapa de la articulación política informal. El debate deja de centrarse en si las acusaciones merecen atención y pasa a centrarse en cómo el sistema puede responder a ellas sin comprometer su propia legitimidad. Por eso, la observación continua de estos procesos no se limita a la cobertura de acontecimientos puntuales. Ofrece al público la oportunidad de comprender cómo se articulan las diferentes piezas institucionales ante situaciones críticas y qué vías siguen estando disponibles para preservar los principios constitucionales en contextos de gran inestabilidad. Según las evaluaciones y registros disponibles, el debate jurídico en torno a los artículos de destitución rápidamente dejó de limitarse al contenido de las acusaciones y pasó a abarcar de manera más amplia la forma en que estas imputaciones son interpretadas por distintos núcleos institucionales. Entre los especialistas en derecho constitucional persisten divergencias importantes, por ejemplo, en cuanto al alcance de la acusación de obstrucción a la justicia cuando se dirige a un presidente que ya no ejerce su mandato. Hay juristas que sostienen que la responsabilidad posterior mantiene su valor institucional, sobre todo porque establece referencias y precedentes capaces de orientar comportamientos futuros. Otros, sin embargo, advierten que la ampliación excesiva de este marco puede generar ambigüedades interpretativas, lo que afecta el equilibrio entre las garantías legales y las sanciones de carácter político. En este escenario, la controversia se centra en la delgada línea que separa la responsabilidad legítima de la judicialización excesiva de la dinámica política. Controversias similares surgen en relación con el uso del mecanismo de resolución privilegiada. Para algunos analistas, su aplicación en el proceso de destitución contribuye a la transparencia y reduce el riesgo de que el procedimiento se vea debilitado por disputas internas o retrasos estratégicos. Por el contrario, hay quienes argumentan que la aceleración de decisiones de esta magnitud puede comprometer la maduración jurídica e institucional necesaria, desplazando el juicio a un entorno excesivamente marcado por la exposición pública. La falta de consenso sobre el procedimiento refuerza la percepción de que el conflicto no se limita al fondo de las acusaciones, sino que también implica la disputa sobre la forma adecuada en que el sistema debe responder a las conductas presidenciales que tensan el marco constitucional. Desde la perspectiva del Poder Judicial, los observadores institucionales señalan que la creciente disposición de los jueces federales a recurrir a instrumentos como el desacato al tribunal, utilizado para reaccionar ante el incumplimiento de órdenes judiciales, indica un cambio relevante en la postura de los tribunales.
La posibilidad de imponer sanciones coercitivas a las autoridades de alto rango, incluyendo la posibilidad de prisión civil hasta el cumplimiento de la resolución, altera el equilibrio tradicional entre los poderes al introducir respuestas inmediatas en contextos políticamente sensibles. Al mismo tiempo, los juristas destacan que, aunque estos instrumentos están previstos en el ordenamiento jurídico, no fueron concebidos para disputas que involucran directamente al núcleo del poder ejecutivo, lo que crea un delicado campo de tensión entre la autonomía judicial y la preservación de la estabilidad política. En el plano presupuestario, las acusaciones de desvío de fondos sin autorización legislativa reavivan un debate recurrente sobre los límites del poder de ejecución discrecional. Algunas interpretaciones defienden que el Ejecutivo dispone de cierto margen para reasignar recursos en situaciones excepcionales, especialmente ante necesidades operativas urgentes. Otras corrientes jurídicas, sin embargo, sostienen que cualquier movimiento fuera de lo autorizado por el Congreso representa una violación directa del principio de legalidad presupuestaria. El punto central del impasse radica en distinguir la flexibilidad administrativa legítima de la apropiación indebida de competencias legislativas. Una distinción sensible que, en este contexto, asume implicaciones constitucionales de mayor alcance. Otro factor que intensifica las divergencias interpretativas es la acusación de creación de estructuras administrativas sin autorización formal. Para algunos analistas, estas iniciativas pueden entenderse como extensiones de la capacidad de gestión del Ejecutivo, respaldadas por lagunas normativas o precedentes administrativos. En sentido contrario, los estudiosos del derecho público afirman que la ausencia de tramitación regular en el Congreso compromete la rendición de cuentas institucional y favorece la formación de áreas de poder menos transparentes. En esta lectura, el problema no se limita a la creación de nuevos arreglos administrativos, sino a la erosión gradual de los mecanismos de control y supervisión previstos en la lógica de reparto de competencias. En el ámbito político constitucional, la acusación de violación de la primera enmienda también suscita interpretaciones contradictorias. Algunos analistas entienden que las conductas descritas en los artículos indican esfuerzos sistemáticos para restringir la crítica y presionar a los agentes públicos. Otros defienden que es indispensable separar la retórica política contundente de las acciones institucionales concretas, distinguiendo el discurso duro del uso efectivo de la maquinaria estatal para castigar o intimidar. Esta distinción se considera esencial para evitar que el ejercicio de la autoridad presidencial se vuelva inviable en contextos de alta polarización, al tiempo que se preserva la protección constitucional contra los abusos dirigidos. Ante este conjunto de interpretaciones, el marco institucional sigue sin definirse. El proceso de destitución aún debe avanzar por etapas formales que implican análisis en comisiones, votaciones en pleno y un eventual juicio en el Senado. Paralelamente, los acontecimientos judiciales pueden seguir su propio ritmo, produciendo decisiones con efectos inmediatos que no dependen del calendario legislativo. La simultaneidad de estos dos vectores, político y judicial, aumenta la presión sobre el sistema, no solo por el resultado de cada instancia, sino por la forma en que interactúan, disputan la legitimidad y moldean la percepción pública. Hasta el momento, no se ha consolidado un consenso sobre la respuesta institucional más adecuada ante esta superposición de presiones. Parte de la comunidad jurídica defiende una conducción secuencial en la que el Congreso asume el liderazgo del proceso y el Poder Judicial adopta una postura de mayor contención hasta que avance el proceso legislativo. Otros sostienen que la autonomía funcional de los tribunales exige una actuación inmediata siempre que se incumplan las órdenes judiciales, independientemente del ritmo del poder legislativo. Esta divergencia pone de manifiesto un dilema estructural.
¿Cómo conciliar la necesidad de una respuesta rápida con la preservación de la estabilidad institucional? El debate continúa y los próximos movimientos dependerán no solo de decisiones técnicas, sino también de la capacidad de las instituciones para absorber la tensión sin comprometer su legitimidad. La forma en que cada poder interpreta y ejerce sus funciones en este momento puede redefinir de manera duradera los contornos del presidencialismo de los Estados Unidos de América. Por esta razón, es esencial seguir de cerca y de manera continua estos acontecimientos, no para observar episodios aislados, sino para comprender cómo reacciona, se ajusta y se transforma el sistema cuando su propia arquitectura institucional se ve sometida a presión.